Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestra clase del estudio del Espíritu Santo, la neumatología. Habíamos llegado a este punto, al punto de el carácter de la regeneración. Es un tema muy importante, vamos a dedicarle un poquito de tiempo, pero voy a volver para atrás para repasar cómo es que llegamos hasta aquí, ¿sí? Estábamos viendo justamente el punto 10, el Espíritu Santo y la regeneración. Vimos la clase pasada las distintas posturas acerca de la regeneración, el significado de la regeneración. Después estuvimos viendo la necesidad que tenemos de la regeneración, cuál es nuestra situación y la situación de la humanidad. Y habíamos quedado aquí en el punto D, que es el carácter de la regeneración. Bueno, quiero primero leerles, si tienen sus Biblias ahí, un poquito, un texto en 2 Corintios, del 3:14 al 3:18. Si tienen sus Biblias y lo quieren buscar. De todas maneras, yo aquí voy a correr mi Word para acá para que lo puedan ver. Del 3:14 en adelante dice, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo... Ay, me cambiaron los papeles, perdón. Voy a correr esto un poquito. Vamos acá. El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a caras descubiertas, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjense esta frase aquí al final, donde está diciendo que nosotros hoy, que hemos creído, que hemos aceptado a Cristo, tenemos su Espíritu, el velo de nuestro corazón, para entender la palabra, nos es quitado, y tenemos libertad de poder leer y estudiar la palabra, por eso hoy estamos aquí, si no, no estaríamos, ¿sí? Pero fíjese que dice que ahora miramos a cara descubierta como en un espejo en la palabra, ¿no es cierto? Y entonces somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, ¿sí? Por el Espíritu del Señor que está en nosotros. Pero ¿cuál es la fórmula? Mirarnos al espejo. Nosotros necesitamos darle al Espíritu Santo que mora en nosotros elementos de cooperación para que Él pueda hacer la obra transformadora. Y la obra transformadora, hablábamos justamente ayer en nuestra reunión, la obra transformadora del Espíritu Santo llega hasta los genes, hasta la genética. O sea, es una transformación completa de nuestro ser. En esa transformación está la santidad, la sanidad, la, el carácter, nuestra manera de pensar, porque nuestra mente tiene que ser transformada para que tengamos la mente de Cristo y podamos entender las cosas de Dios. Y eso es una regeneración total, pero que es un proceso. Y es un proceso divino-humano. O sea que la parte divina la hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que darle elementos de cooperación. Debemos ceder al Espíritu Santo para que Él haga la obra. Por eso es una obra divina humana. No sé por qué a Dios le ha gustado muchos aspectos de los que nosotros vivimos como cristianos, que sea una obra compartida divina humana, así como la predicación es una obra divina humana. Dios quiso compartir con nosotros el proceso de llevar las buenas nuevas para que el que oiga y abra su corazón reciba el Espíritu Santo, crea y sea transformado. Y esa es la obra divina. Sin embargo, la obra humana es llevarla. El Señor nos ha encomendado esa tarea. Entonces, a nosotros interiormente, con el Espíritu Santo, es el mismo camino. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje y nos transforme. ¿Cómo es eso? Aquí lo está diciendo.
mirando la palabra como en un espejo y dejándonos enseñar, guiar, redarguir por el Espíritu Santo para que entonces se produzca esa transformación, esa regeneración en nosotros. No hay maneras más claras de explicarla porque es parte del misterio de Dios, cómo el Espíritu Santo vive en nosotros y trabaja en nosotros desde adentro. Es un misterio de Dios que nosotros no podemos más que tomarlo por fe, creerlo. ¿Cómo puede ser que Dios? Porque aquí fíjense lo que dicen donde leímos. Espíritu Santo y Dios son uno mismo. Y nosotros llevamos dentro al Dios del universo, el que creó todas las cosas, todo lo que en ellos hay, hasta donde podamos ver y más allá, y mantiene todo este universo en funcionamiento solo con su palabra, y nosotros lo llevamos en nuestro corazón. Discúlpenme, pero no puede pasar por la razón de ninguna manera. Esto solo puede ser entendido por la fe, por creer y no por entender. Y acuérdense siempre que somos seres creados por Dios para creer y no para entender. ¿Amén? Así que sometámonos a su voluntad y dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para que entonces haya transformación y cada día nos parezcamos más al Señor Jesús, que también es uno con el Espíritu Santo y uno con Dios. Amén. Volvemos, amén. Volvemos entonces con el texto. Tomamos aquí el punto D, el carácter de la regeneración. Nos lleva a la palabra, Efesios 2.5. Vamos primero a leerlo porque no están las citas, sino los comentarios. Así que en Hebreos 2.5 dice, lo leo en la versión de Reina Valera. Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero al cerca del cual estamos hablando. No, perdón, Hebreos no, me equivoqué, es Efesios. Perdón porque me fui para otro texto. Vamos a Efesios. Aquí, Efesios 2.5. 2.5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Entonces dice, es una creación de Dios, el hombre no puede obrarla, ni tampoco puede cooperar para que el Espíritu Santo entre en nosotros. Luego sí tenemos que cooperar para que la transformación se pueda hacer. Este es importante, miren, Juan 3, vamos a ir a Juan 3, del 3 al 8, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, miren qué importante dice aquí. Dice ya en el texto aquí en los comentarios, no sentimos la regeneración. Es primordialmente obra secreta del Espíritu Santo, efectuado sin medios. Obra directa del Espíritu Santo en el espíritu del hombre. No tiene que ver con el razonamiento humano, porque el hombre, en su estado perdido y pecaminoso, no puede recibirlo. Fíjense, no sentimos la regeneración. Tampoco sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo siempre doy este ejemplo, ¿por qué no la sentimos? Porque somos seres que somos especialmente creados, fuimos creados por Dios para contener su espíritu en nuestro corazón. Es como, siempre doy el ejemplo, un cilindro de gas. Un cilindro de gas fue fabricado para contener gas. Entonces, cuando le ponen gas, ¿qué sentiría el cilindro? Nada. Fue hecho para eso. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. El Espíritu Santo entra en nuestro corazón
Y no hay ni luces de colores, ni arco iris, ni truenos, ni relámpagos, ni frío, ni calor, ni tembleques. No, es natural. Es algo para lo cual fuimos hechos. Entonces, ¿qué se siente cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón? Nada, es tan natural que no se siente nada. Y el mismo punto es en la regeneración. El Espíritu Santo nos va guiando, nos redarguye en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando algo que hicimos no le agrada. Entonces nosotros nos compungimos, cambiamos, nos alejamos de esa actitud, nos alejamos sin darnos cuenta de gente que a lo mejor estuvimos mucho tiempo y de golpe ya nos alejamos, ya no sentimos esa necesidad de estar con ellos, no nos llevaban por el camino que Dios quería que lleváramos. Gente que tiene vicios, que fuma o que toma de golpe de manera sin entender por qué, un día dice, hoy no fumé nada, ya no fumo más, ya no tengo la necesidad, el deseo de fumar, o el que toma ya no tengo la necesidad ni el deseo de tomar. Esa es la obra regeneradora del Espíritu Santo. También hay muchos que tienen alguna dolencia, enfermedad, que sufren siempre de algo, no sé, un dolor, algo, y de golpe de un día ya no sienten más su molestia, se fue, ya no está. ¿Qué pasó? Nada, simplemente es la obra regeneradora del Espíritu Santo que llega a nuestro mismo cuerpo. Ahí trabaja el Espíritu Santo. Antes tenía mucha necesidad de ver fútbol y me gustaba mucho y vivía para ver fútbol y de golpe no sé que no veo fútbol y ya no me interesa, ya no me llama. Es la obra del Espíritu Santo que nos está llevando en otro camino, ¿sí? Nos está enseñando otros caminos. Y nuestros gustos, nuestras ansiedades cambian. Antes me asustaba la oscuridad, apagaba la luz y ya de golpe ya no me asusta la oscuridad. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo que nos da seguridad, que nos da paz, que nos da confianza. Y principalmente nos da fe, creer cada día más en que el Señor está en control. Pero fíjense lo que dice aquí, no tiene que ver con el razonamiento humano, no es algo que yo pueda razonar. Hay gente que quiere razonar la obra del Espíritu Santo. Y tratar de razonar lo que el Espíritu Santo hace es como tratar de detener el viento con las manos. Una vez intentaron parar el viento con las manos, es imposible. Entonces, aquí es lo mismo, yo no puedo razonar cómo tiene que ser la transformación del Espíritu Santo o para dónde el Espíritu Santo me debe llevar. Es una obra divina. Yo simplemente puedo estar dispuesto a que pase y obedecer. Aquí dice en el texto que leímos, ¿no es cierto?, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí se entiende? A ver si tengo una traducción mejor para entenderla esta. Déjenme ver. Miren, aquí, a ver, otra versión, la Biblia en lenguaje sencillo. Mira, aquí dice, el viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Entonces, ¿cómo es la obra transformadora del Espíritu en nuestra vida? Como el viento, que lo oímos, lo podemos oír, lo podemos sentir, pero no sabemos dónde viene ni a dónde va. ¿No es cierto? O sea, y a veces hay viento y ni siquiera lo sentimos, el aire se está moviendo permanentemente y no lo sentimos. ¿Sí? Aquí lo menciona en esta otra traducción que oyes su rumor, eh, oyes soplar, oyes el rumor, ¿no es cierto? O sea, algo pasa, algo está sonando, ¿sí? Como el río, ¿no es cierto? Hay un río y se siente el sonido del agua, pero a dónde va, de dónde viene, no se sabe. Así somos nosotros en esta obra transformadora. No sabemos cómo lo está haciendo, pero lo está haciendo. A veces no se siente, a veces duele. Bueno, casi todas las traducciones usan más o menos las mismas palabras, no hay una traducción que nos deje más claro. Pero es muy importante ese texto, es lo del ejemplo del viento que es. Amén. Después viene en Primera de Corintios 2 del 12 al 13.
Primera de Corintios 2, del 12 al 13, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ven? Que el comentario dice: el Espíritu Santo afecta nuestras facultades intelectuales. ¿Qué les dije de la transformación mental que produce el Espíritu? Nuestras facultades intelectuales, nuestra voluntad y nuestras emociones. Lo que yo le decía, lo que antes quería hacer, lo que antes no me llama, y lo que antes me asustaba, ya no me asusto, me siento seguro, me siento firme, me siento sostenido. Dice aquí el texto: el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que entendamos la verdad de Dios. El principio de la nueva vida espiritual es implantada en el hombre. Efesios 1:18, volvemos a Efesios 1:18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nelly, aquí vi tu pregunta, perdón, no estaba mirando. Nelly preguntó aquí, hermano, ¿y los que padecen de alguna depresión o angustia? Bueno, a ver cómo les puedo explicar esto. Lo que pasa es que la angustia, la depresión, puede ser física o puede ser espiritual. Tenemos a veces presiones espirituales que también nos transforman, pero también a veces hay gente que tiene algún problema por ahí y que, bueno, algo no funciona bien y es físico. En el proceso de transformación, cualquiera de las dos puede ser tratada por el Espíritu Santo. También va a depender de cómo la persona se ceda a que el Espíritu Santo trabaje esa área de su vida. Porque hay gente que está deprimida, como tú dices, tiene ansiedades, pero se aferra a esa depresión y esa ansiedad y no permite que el Espíritu Santo trabaje en esa área. Pero cualquier persona que entienda que el Espíritu Santo puede transformarla y que realmente quiera abandonar y salir de ese lugar, el Espíritu Santo lo puede hacer. No se olviden, es una obra divina humana. Pero yo, si hay algo que estoy seguro, yo he andado algunas veces por lugares donde tienen internado a gente con problemas mentales. Yo les puedo asegurar que muchos de los que están ahí en realidad no tienen nada, simplemente tienen una situación espiritual. No quiero llegar al punto de endemoniados, pero sí obsesionados, presionados por un mundo espiritual que nos rodea, que no se ve, y que los tiene en ese estado. Entonces, Nelly, mi respuesta es: depresión y angustia hay que ponerlas en manos del Señor. Y si realmente queremos que el Señor nos saque de ahí, el Señor lo puede hacer. Y si queremos salir de ahí, le vamos a dar el lugar al Señor para que lo haga. Y transformará nuestra mente, transformará nuestros sentimientos. Y una persona que está segura, que está firme, que tiene confianza en el Señor y que el Señor está en control de todo, no puede estar sufriendo ese tipo de ansiedades o angustia. A ver, aquí otra pregunta. Ale, ¿me dejas compartir algo? Sí, Carlos, sí. Sí, Carlos, sí. Precisamente ahorita con respecto a las preguntas de Nelly, a ver si le puede ayudar algo mi respuesta. Ya ves que te había comentado que yo tengo relación con un carpintero que más bien tengo un negocio, en el que le mandé a arreglar mi comedor y ya se tardó demasiado. Y cada vez que le hago una observación se molesta y me quiere ya entregar mis sillas y todo eso, ya le pagué. Y la verdad me había generado cierto temor porque él vive en la colonia donde está la carpintería. Toda la gente lo conoce
ha sido alcohólico y se junta con alcohólicos y drogadictos. Y esa calle era pues muy tenebrosa. Yo la conocí hace como 40 años, 50 años, y ahí habitaba una pandilla que se llamaban los nazis. Eran muy malos. Total que bueno, el ambiente en donde vive está rodeado de esas circunstancias. Y al señor pues ya va a enviar, había varias veces en que iba a verlo y me amenazaba con parar el trabajo y todo eso. El viernes pasado, eh, yo tuve mucho temor de ir a verlo. Sentía un temor y una situación de ansiedad de que no sabía qué iba a pasar ese día. Y sin embargo, me puse en oración. Ese temor lo sentía en el estómago, sentía una ansiedad, Nelly, no sé si lo entiendes, pero sentía ese miedo en el estómago. Y de repente, al terminar de hacer mi oración de la mañana el viernes, leí un párrafo en la Biblia respecto al temor, y en el amor, decía que en el amor no hay temor, y que todas nuestras cargas debíamos entregarlas a Dios. Entonces yo en ese momento, pues me puse de rodillas y le digo, Señor, pero si yo, ¿por qué tengo este temor? Tú dices que no debo tener ni temor al hombre ni nada. Y en el nombre de Jesús reprendí este espíritu de temor que yo tenía y de ansiedad que tenía en mi estómago. Y lo reprendí varias veces. En el nombre de Jesús me declaro libre porque yo te pertenezco a ti, mi Señor, y ato y amarroso cualquier espíritu de ansiedad y cualquier espíritu de temor. Y créeme que cuando yo me levanté a los 2 minutos no tenía nada de ansiedad, nada de temor, y salí caminando hacia el encuentro del Señor para verme con Él en paz, en una paz que yo no había respirado antes, o sea, para presentarme con Él. Y cuando llegué, pues iba despidiéndole a Dios, Señor, toca su corazón y permite que tengamos una buena conversación. Cuando llegué lo encontré tranquilo, lo encontré dispuesto al diálogo, habló conmigo, me contestó bien, me dio confianza para seguir hablando con él y vi que mi comedor ya estaba, bueno, la mesa ya estaba casi a punto de terminarse. Le hablé a mi hermano para que llegara por mí para ayudarme a cargar el comedor, la mesa. Y incluso llegó mi hermano y cuando yo le había comentado a mi hermano que iba para allá, me dice, tranquilo, tranquilo, no te pongas mal. Si te contesta mal, le dice, ¿sabes qué, señor? Pues ya quédese con las sillas, no hay problema. Y déjalo, hermano, porque también tienes un riesgo ahí. ¿Quién sabe qué te puedan hacer? Mi hermano ya conoce también ese barrio. Y cuando llegó mi hermano, le hizo preguntas mi hermano y hasta le contestó a mi hermano y le dio más información. O sea, estuvo muy bien todo, gracias a Dios, y me entregó la mesa. O sea, me entregó la mesa y me la entregó mejor de lo que yo esperaba. Entonces, como decía Ale ahorita, muchas cosas de estas tienen un origen espiritual. Y por ahí escuché que el demonio, Satanás, donde ataca es en el estómago, es en la forma de ansiedad y de angustia y esas cosas. Entonces, pues como dice su palabra, en el amor no hay temor si nos encomendamos a Él y tal vez incluso hasta reprender en un momento determinado ese espíritu de ansiedad que nos quiere controlar, se va. O sea, se va y aprendemos a discernir cuando esas cosas son espirituales, como dice Ale. Bueno, nada más era un comentario, ojalá y te ayude. Gracias, Carlos. Aquí hizo otra pregunta, Nelly. Sí, Nelly, vas a decir.
Mira, Nelly, aquí pusiste amén y cómo hacerles entender, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Es cómo hacerle entender a quien no quiere entender. Cómo explicarle los colores a un ciego. Y que es ciego por voluntad propia, porque camina con los ojos cerrados por miedo a ver lo que lo rodea. Ese es muy difícil. Y el problema es que también en el reino de Dios hay gente que sufre mucho de todas estas cosas que tú mencionas y no quieren entender. ¿Cómo decirte que no todos tienen la misma fe? A ver, ¿cómo? Mira, esto siempre les explico, no me van a dejar mentir aquí los que me conocen de mucho tiempo, que es que hay cosas que nosotros no tenemos. Lo único que tenemos nosotros que Dios nos ha dado en la creación, nos ha dado desde el principio de que nos creó, es el libre albedrío. O sea, el poder creer o el no poder creer. Eso depende de nosotros. Pero, por ejemplo, el amor, la fe, la confianza y la sabiduría son dones que descienden de lo alto, que descienden de Dios, que Dios nos da. Pero que lo que impide el vehículo para que esos dones, para que esos vengan del Señor y puedan depositarse en nosotros, es justamente el libre albedrío. Es justamente el querer dejar lo que pasa. La gente vive con mucho temor. Vivimos en una sociedad temerosa donde todo parece que obra en nuestra contra. Nos han enseñado eso de manera escondida dentro de toda la enseñanza que recibimos del mundo, de que al mundo le debemos temer, que debemos tenerle miedo a las cosas que nos rodean del mundo, ¿cierto? Y eso afecta tanto en las personas que algunas se vuelven locas, algunas pierden la razón, pierden el norte, por así, vamos a decirlo así. ¿Y por qué pasa eso? Por falta de confianza, por falta de fe. Algunos, bueno, no conocen al Señor. Entonces, al no tener el Espíritu Santo, no puede haber un vehículo, un vínculo tal que esos dones de Dios desciendan en nosotros. El primer punto es creer en el sacrificio de Cristo para recibir el Espíritu Santo. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, ahora podemos recibir eso. Amor, confianza, fe. Todo eso proviene de Dios, no está en nuestra naturaleza. Fíjate, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de por qué se destruyen tanto los matrimonios hoy en día. Porque no se casan, no se relacionan entendiendo la voluntad de Dios de que se relacionen. Simplemente no se aman. ¿Por qué no se aman? Porque no se puede amar si no se recibe amor del Señor. Es un don que no tenemos. Entonces el mundo confunde algo que viene del libre albedrío, que es el deseo. ¿Sí? Y confunden el deseo con amor. Y no es lo mismo quiero que amo. ¿Sí? Entonces las personas se unen porque se desean. Pero cuando se acaba ese deseo, ya no queda nada y las parejas se destruyen, ¿cierto? En cambio, cuando hay amor verdadero, el amor, dice, nunca deja de ser. Ahí justo se nos fue Nelly, alguien había preguntado. Dice la palabra que el amor nunca deja de ser. El amor tiene determinadas características, es benigno, todo lo cree, todo lo confía. Pero el deseo no es así. El deseo viene al libre albedrío. El deseo es egoísta. El deseo es algo que yo quiero poseer para mí. Y el amor es lo contrario, es todo lo que yo me quiero desprender por otro. Es una característica del Señor. Él dio todo por nosotros. Y nosotros recibimos el amor de Dios, queremos dar todo por la persona que amamos, por los hermanos, por los que caminan en el Señor. Entonces, estas personas que menciona Nelly, que no quieren entender, a veces tienen el Espíritu Santo, pero están aferrados a sus conocimientos, a su filosofía, a sus pensamientos más que al Señor, a sus costumbres, no quieren dejar sus costumbres. Acuérdense del joven rico, que se presentó ante Cristo y le dijo, ¿qué debo hacer para amar? Le dijo, bueno, los mandamientos. Ah, sí, los cumplí desde joven.
Ah, bueno, entonces te queda algo para ser perfecto, te falta algo. Despréndete de todo lo que tienes, o sea, todo lo que te tiene atado a este mundo, despréndete, dáselo a los pobres y ven y siguen. Porque lo que vio el Señor en el corazón de este joven es que el mundo lo tenía agarrado, atado por medio de sus pertenencias. Entonces, nosotros para poder permitir también que el Espíritu Santo haga la obra transformadora y esos dones de Dios desciendan en nosotros a través del Espíritu Santo, es desprendernos, dejar de lado lo que evita el fluir del Espíritu. Pueden ser muchas cosas que eviten el fluir y no tienen que ver con dones de Dios, tienen que ver con cosas que surgen de nuestro espíritu humano, de nuestro libre albedrío. ¿Sí? Yo quiero esto, esto es mío y no lo voy a soltar. Bueno, el Señor lo primero que te va a pedir es desprenderte de eso, soltarte. ¿Por qué? Porque te está atando, impidiendo la obra de Dios. Eso no quiere decir que el Señor no quiere que tengas nada o que estés peleado con las riquezas, no. El problema no es que seas rico, que tengas mucho dinero. El problema es qué lugar ocupa ese dinero en tu corazón. ¿Sí? El problema a veces no es... A ver, acá me está hablando por Nelly. A ver, Nelly no está ahora conectada. Un minutito. Ah, perfecto. Ya entró Nelly, es el Xiaomi. Perfecto. Está. Bueno, volviendo al tema entonces. Del libre albedrío vienen los deseos. El yo quiero, el yo soy, viene del libre albedrío. Entonces, así como le dijo Cristo al joven rico que se desprendiera de sus posiciones, porque él vio en su corazón que esas posiciones lo que lo ataban al mundo e iban a impedir el fluir del Espíritu Santo en su vida, le dijo, despréndete de eso, véndelo, quítatelo a tu vida. Y él no está peleado con las riquezas, no quiere decir que si alguien es rico tiene que desprenderse de todo para seguir a Cristo, sino lo importante es qué lugar ocupa en su corazón. ¿Qué lugar ocupa cada cosa? Porque cualquier cosa que compita con el primer lugar en nuestro corazón que le corresponde a Dios, Dios nos va a pedir que lo dejemos. Dios va a pedir, así como el joven rico que deje, que venda todo lo que tiene, nos va a pedir que dejemos esas cosas. ¿Para qué? Para que entonces ya no interfiera en la obra del Espíritu Santo, en la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Okay? Y volviendo al tema inicial, en este caso de los que tienen depresión y angustia, hay gente que se aferra a su depresión. O sea, es increíble, yo no lo puedo entender muchas veces, cómo hay gente que está agarrada a su depresión como una forma de vida, una forma de dar lástima, no sé, una forma de llamar la atención. Entonces Dios lo que necesita primero que nada es que esa persona, si ya recibió el Espíritu Santo, deje esa depresión que está ocupando el lugar de Dios en su vida y lo ponga a Él primero. Si esa persona logra ese cambio, logra ponerlo primero a Dios, Dios va a sacar esa depresión fuera. No va a compartir el corazón con esa depresión. Entonces la persona, por medio del Espíritu, va a ser sanada y transformada. Ahora, ¿cómo hacerles entender? Es imposible, solo el Espíritu lo puede hacer. Por eso tú dijiste muy bien, Nelly, es la oración. Buscar la oración, que Dios transforme a esta persona, que Dios haga la obra. El problema es que si la persona miren como obra a Dios, porque no tiene otro camino, también obra en nosotros así, por eso a veces pasamos mucha tribulación.
Si esta persona está aferrada a su depresión, Dios va a tener que obrar de una manera de obligarla a veces, de llevarla a que haya dolor en su vida, que haya, para que deje esa depresión. No puede forzarla porque el libre albedrío Dios nos lo dio, y si nosotros elegimos vivir en depresión, Dios no puede hacer nada. Pero si nosotros elegimos dejar que el Espíritu Santo nos transforme y obra en nuestra vida, esa depresión se va a ir sola. ¿Por qué? Porque Dios no va a compartir tu corazón con la depresión. La depresión es un espíritu, normalmente es una condición espiritual. Es que yo le abrí la puerta al diablo para que un espíritu, no quiere decir que me esté poseyendo, pero me está influenciando, me tiene agarrada, me tiene atada ese espíritu maligno en esa depresión. Entonces, si yo sigo deseando la depresión, Dios no puede competir con eso, con mi deseo que viene de mi libre albedrío. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que deje eso? Solo podemos decirle que Dios quiere hacer una obra en su vida, que Dios necesita que se arrepiente y que desee por sobre todas las cosas que Dios obre en su vida y que Dios la transforme. Si la persona en ese momento abre su corazón, ahí viene la obra divina, que es el Espíritu Santo, hace la obra de manera instantánea, hace práctica y hace lo que tiene que hacer. No lo podemos hacer nosotros no podemos sacarle la depresión a una persona. Esa es obra del Espíritu Santo, la parte divina de esa fórmula, ¿no? Pero sí nosotros debemos llevarle el mensaje de que Dios quiere obrar, que Dios no le gusta verla en depresión, no le gusta verla angustiada. Dios quiere traer paz, y lo que Él promete es paz, traer paz a su corazón y transformar su vida. Y entonces, ahí es cuando sucede. ¿Cómo podemos hacerle entender? Tú me preguntas, Nelly, no podemos. Simplemente podemos llevar el mensaje, pidiéndole que deje que el Espíritu Santo obre. Y hay mucha gente que deja que el Espíritu Santo obre, por ahí Dios hace la obra, quitarle la depresión, sanarlo, muchas cosas. Pero una vez que esto Dios hace la obra, se sienten ya seguros, se olvidan de Dios y vuelven a sus costumbres. Por eso dice la palabra que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, ¿no? Vuelven a preferir costumbres mundanas. ¿Qué podemos hacer ahí? Lamentablemente orar, dedicarles, hablarles de Dios y decirles que a Dios no le gusta la situación en que está, que Dios sufre por la situación en que está y quiere hacer una obra en su vida. Si elige dejarlo a Dios hacer la obra, Dios la hará. Porque Él está dispuesto a hacerlo, Él quiere hacerlo. Somos nosotros los que no lo dejamos. ¿Amén? Espero haberte podido aclarar algo, Nelly, con todo eso. No es algo simple, no es algo que... Es que la gente quiere entenderlo con la razón y no se puede, es una cuestión de fe. Y nosotros no podemos darle nuestra fe a otra persona, porque esa fe vino de Dios, Él nos la dio. Y nosotros no podemos dársela al otro, Dios se la tiene que dar al otro si el otro sí. No es algo que pase de nosotros al otro, pasa de Dios a la otra persona. Ojalá hubiera una fórmula, pero Dios es poder, no es fórmula, no hay un proceso para que esto pase. La persona tiene que permitir. Sigo con el texto. Dice aquí, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que entendamos la verdad de Dios. El principio de la nueva vida espiritual es implantada en el hombre. ¿Sí? El Espíritu Santo es como un implante de Dios para Él poder obrar en nuestra vida. Pero acuérdense, lo único que puede frenar esa obra somos nosotros. Bueno, hoy vamos a leer Efesios 1:18, ¿no? Que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a lo que Él los ha llamado
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice el texto, los ojos de nuestro entendimiento son abiertos e iluminados. El Espíritu Santo renueva nuestra voluntad. Según nuestra naturaleza, no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y ese es el gran problema, nos resistimos, estamos en contra de Dios. Venimos de un mundo que es enemigo de Dios. Aprendimos a vivir y a movernos en un mundo enemigo de Dios. Salimos de ese mundo, Dios nos saca de esas cárceles de oscuridad, nos lleva nos da un Espíritu Santo que nos santifica y nos justifica y que nos puede enseñar a vivir una vida espiritual en Dios. Nosotros no queremos, no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Hay gente que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios solo cuando coincide con su propia voluntad. Eso no sirve. Bueno, Mateo 23:37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, dice bien Mateo 23:37, correcto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. Aquí dice, y no quisiste. Este no quisiste viene de querer, del libre albedrío. Pero en la regeneración nuestra voluntad es transformada en una voluntad que quiere obedecer a Dios. Quiere obedecer. Juan 1:11. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? O sea, los suyos no quisieron recibirle. La gente no quiere recibir a Dios. Miren, Dios trae en su paquete de cosas algo que el corazón entiende muy rápido y lo entiende antes de aceptar a Cristo, que es una palabrita que se llama compromiso. En su entendimiento cegado, el hombre apenas recibe palabra de Dios, entiende que atrás de esa palabra hay una cuestión de compromiso, de comprometerse con Dios. Y si hay algo que la gente no quiere es compromiso. La gente quiere ser libre de hacer lo que se le dé la real gana. Entonces, el compromiso con Dios me limita a poder hacer mi voluntad. Y la gente entonces no quiere entrarle. Esto es algo que entienden en el primer momento que uno les habla de Dios. Es la primera gran barrera que tiene el hombre natural para permitir que Dios entre en su vida. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la regeneración es únicamente obra de Dios. No podemos regenerarnos nosotros por nosotros mismos. Hay mucha gente que se esfuerza, pues dice, voy a ser mejor, más bueno, voy a ser, y yo lo voy a lograr, yo. No, no pueden. O sea, solo Dios puede cambiar al hombre. Esta es otra frase que yo uso mucho. ¿Sí? Antes de conocer a Dios, yo creía que la gente podía cambiar. Y la vida me enseñó que la gente no cambia. Y la única fórmula es que solo Dios cambia al hombre. El hombre de su propia voluntad no puede cambiar. Solo Dios cambia al hombre. Bueno, Romanos 9:14, vamos a ir a Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Romanos 9:14, ¿leí bien? Sí. FF. Está. Y dice, la salvación es únicamente obra de Dios. ¿Podemos por algún camino, por algún medio salvarnos a nosotros mismos? Entendemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros que no. Pero la gente que no tiene el Espíritu Santo que mora en ellos se cree que sí, que haciendo buenas obras, porque por obras puede alcanzar la salvación.
Es parte del engaño del diablo que ha plantado en el corazón del hombre a través de los siglos, de los milenios. Hebreos 13:21. Hebreos 13:21 dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, Dios tiene que cambiarnos de tal forma que lleguemos al punto de querer hacer su voluntad. Entonces la pregunta es, nosotros que estamos aquí presentes en reunión, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Porque si no queremos, es una señal de que no estamos permitiendo la regeneración, la transformación de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. ¿Eh? Filipenses 2. Vamos ahora a Filipenses 2, 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense, este texto es difícil, es un texto bastante oscuro, el del 2:12, porque muchos lo toman como que si la salvación se pierde o no se pierde, y no tiene que ver con eso. Está diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Voy a buscar alguna otra traducción para ver si lo podemos leer. Más claro, ¿no? Denme un segundo. Miren, a ver, la nueva de nuestro pueblo. Miren, en la BNP, la Biblia de nuestro pueblo dice, por tanto, queridos míos, sean obedientes como siempre, no solo en presencia mía, sino más aún en mi ausencia, trabajando con temor y temblor en su salvación. O sea, trabajando en la salvación que ya tenemos, eso se refiere, es trabajar, crecer, madurar, permitir que el Espíritu Santo nos transforme. A eso se refiere, ¿no? Cuando dice, en nuestra salvación con temor, trabajar en nuestra salvación. A ver. Miren, aquí en esta otra versión dice, amados míos, mientras yo estaba entre vosotros, obedecíais fielmente mis instrucciones. Pues bien, ahora que estoy lejos, procurad aún más, comportaos como corresponde a quienes han sido llamados a salvación, obedeciendo a Dios con toda humildad y temor reverencial. ¿Sí? O sea, comportándose como corresponde a la salvación a la que hemos sido llamados. Es otra traducción, ¿no? O sea, el ocupado de nuestra salvación con temor y temblor es eso, ¿no? Comportándonos, siendo transformados. Esa salvación que recibimos, que está impregna en el Espíritu Santo, se vea. Que la gente vaya viendo que hay transformación en nosotros, que nosotros mismos vayamos pensando diferente y sintiendo diferente. Mire, en la Nácar Columna dice, el Nuevo Testamento de Nácar Colunga, así pues, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, con temor y temblor trabajad por vuestra salud. ¿Sí? Aquí lo habla directamente en la salud. Fíjense, parte de la regeneración tiene que ver con la salud. Somos regenerados hasta en nuestro cuerpo mortal. Hay salud en la regeneración. Aquí hay otra en la palabra de Dios para todos, dice, ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto. Fíjense, como es un texto oscuro de traducción difícil, en las traducciones se encuentran muchas traducciones diferentes al español. Yo siempre le digo que es bueno tener varios textos en español, varias traducciones, principalmente traducciones modernas, para comparar y poder entender mejor los textos oscuros. ¿Ven? Entonces aquí dice
del que leímos del 2:13, dice, Dios nos causa el deseo de querer hacer su voluntad. Segunda Tesalonicenses 3:5, vamos a Segunda Tesalonicenses 3:5, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios obra de tal forma que queremos a Dios y esperamos a Cristo. O sea, dentro de esa transformación va a haber confianza, paciencia, esperanza, fe. Ahora va el Salmo 119. Va a citar Salmo 119. Es el salmo más largo. Está bien al fondo el 119. Salmo 119, 36 y 37 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. O sea, ¿qué es lo que quieren nuestros ojos siempre ver? Avaricia, vanidad, eh, todo eso es lo que nuestros ojos quieren ver. Pero Dios está diciendo, no, no, yo te voy a transformar, ya no vas a querer ver eso. Ahora vas a querer verme a mí. Y dice, necesitamos ayuda para hacer la voluntad de Dios. Todo esto hace Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo que obra en el nuevo nacimiento. ¿Amén? Bueno, ahí termina este punto. Vamos a empezar en otro que es el análisis del orden del cambio en la regeneración. Va a tratar de explicar un poquito, cuidado, aquí hay un poquito de filosofía, porque Dios obra como Él quiere, pero vamos a estudiar. En base a lo que vimos hasta ahora, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿Algo que quieran que platiquemos o que aclaremos? ¿No? Sí, realmente les aclaró lo que estuvimos hablando un poco respecto a esas situaciones. Nelly, que me va a preguntar. Todo muy claro, gracias. Me alegro mucho. Eh, este, ya entonces seguimos con el tema. El punto E, el análisis del orden del cambio en la regeneración. Punto 1 dice el orden lógico. El punto A, el estado de la muerte espiritual. En el estado del hombre natural muerto en el pecado. Punto B, dice, viene la gracia preparatoria. O sea, primero, el estado de muerte espiritual. Estábamos muertos para Dios, no teníamos un orden espiritual, no había espíritu en nosotros. Ahora viene la gracia preparatoria, es el segundo paso. Dice, aquí entra la gracia general de la que hablamos más arriba. Las bendiciones en la creación de Dios, épocas del año, paz, orden, vestido y los efectos positivos de la predicación del Evangelio. ¿Mm? Fíjense que cuando la gente escucha esto, sí es un punto importante, si lo aclaro un poquito. Hay mucha gente que escucha el Evangelio, escucha predicaciones o algo que Dios le habla, y toma la parte que le interesa, lo interpreta como para justificar sus propios actos. ¿No es cierto? Esos son los efectos negativos de escuchar la palabra de Dios. Pero los efectos positivos de escuchar la palabra de Dios, ¿cuáles son? Que quiero llevarla a mi vida, quiero ponerla por obra, quiero hacer lo que la palabra y lo que estoy escuchando de Dios, Dios me dice que tengo. Ese es el efecto positivo de recibir el Evangelio. Y de la misma manera, yo puedo predicar un Evangelio positivo o un Evangelio negativo. Cuando le hablo a otro de Dios, ¿cómo predico un Evangelio negativo? Queriendo explicarlo con mi razonamiento, queriendo convencer a la otra persona en su razonamiento natural. Es un efecto negativo de la predicación, porque nadie va a poder ser convencido por más inteligente que sea y mejor orador, y no voy a convencer a nadie de aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Pero la parte negativa
Bueno, la parte negativa es esa, querer convencer. La parte positiva de la predicación es predicarles la sana doctrina, predicarles la voluntad de Dios y predicarles lo que Dios quiere hacer en su vida, tal cual como es. Lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar. Pongan los argumentos más raros que puedan poner, hasta explicarlo con ufología y los ovnis. Ahí no podemos hacer nada, pero tampoco podemos hacerle entender, por medio de que la ufología y los ovnis que él aprecia son mentiras. Del diablo, además, ¿no? Solo podemos explicarle que Dios quiere hacer una obra en su vida. Y esa es la predicación positiva, ¿no es cierto? Si el Espíritu Santo obra, va a ser un efecto positivo en la vida de esa persona. Bueno, punto C, el llamamiento por la palabra. O sea, una vez que Dios nos prepara, viene el llamamiento. Ahora entra la llamada concreta e individual de la que habla Romanos 17. Es una llamada externa que todavía no es eficaz si se pertenece todavía a la gracia común. Juan 16, 7, 11. Vamos a ir a Juan. Juan 16, 7 al 11 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la predicación de la palabra en sí no es suficiente para que la persona nazca de nuevo. Entendamos eso. No es suficiente la predicación. Es una obra divina humana. Es necesario que por medio de la predicación esta persona abra su corazón para que el Espíritu Santo haga el milagro, la obra divina. ¿No es pensaron qué tan grande es el milagro de que el Espíritu Santo entre en el corazón de una persona? Es un milagrazo, más que cualquier sanidad, es más que aún una resurrección de un muerto, es más que lo que Dios haya resucitado un muerto. O sea, es el milagro de la salvación, el milagro más grande, donde Dios nos da el regalo más grande, que es compartir su reino con nosotros por toda la eternidad. Entonces, el punto D ya habla de la regeneración en sí. ¿Mm? Dice, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dice aquí el texto, no significa que nacemos de nuevo solamente por escuchar la palabra de Dios. Nacemos de nuevo de simiente incorruptible, que es una actividad directa del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo pudiéramos hacer esto nosotros con razonamiento? Transformar nuestro corazón para hacerlo un corazón incorruptible con nuestro razonamiento, nuestra fuerza de voluntad. Imposible. Primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y dice, la simiente de Dios permanecerá en el que ha nacido de Dios. Entendemos la verdad porque primeramente hemos nacido de nuevo. Hechos 16:14, ahora Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Entonces dice, el Señor abre su corazón. No es ella quien lo hace, nadie puede abrir su corazón. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Proverbios 20. Vamos a Salomón. Proverbios 20, 12 dice,
el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Y dice, el Señor hace el oído que oye y el ojo que ve. Amén. Seguimos el punto E. El llamamiento afectivo. No es el llamamiento interno después de haber recibido la nueva vida. Podemos responder. El llamamiento afectivo no es un llamamiento interno, es externo. Después de haber recibido la nueva vida, recién ahí podemos responder a ese llamamiento. Punto F, el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe es un resultado de la regeneración, no una condición. Miren qué importante lo que dice. Yo no tengo que estar arrepentido y tener fe como condición para recibir la salvación. No, es resultado de la regeneración. O sea, la regeneración nos lleva al arrepentimiento y a la fe. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25 dice. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios tiene que concedernos el arrepentimiento. ¿Sí? Está aquí dicho. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Traducción más correcta, ha nacido de Dios. En el griego es un perfecto gegenetai. Hay que haber nacido de nuevo para realmente poder creerlo. Todo esto ha sido un acercamiento al orden lógico del nuevo nacimiento. Ahora va a venir el próximo punto, que es el orden cronológico. Cronológicamente no es posible hacer ninguna distinción entre estos 6 pasos de arriba, porque pueden ocurrir al mismo tiempo. Pueden cambiar el orden, puede pasar como Dios quiera que pase. Es como una regla, como una rueda con 6 ejes. Hay un orden, pero todos parecen ocurrir al mismo tiempo. ¿Amén? Bueno, hasta aquí este punto. No sé si alguna duda o algo que quieran preguntar hasta aquí. Se dan cuenta que es un punto complicado. Estamos hablando de algo que se puede solo interpretar por la fe, no por el entendimiento, no por la voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Pero es una obra divina humana. Nosotros participamos. Nosotros lo permitimos o lo interrumpimos. Punto F, sigo con esto, sigue adelante, dice. La causa efectiva de la regeneración. Dios el Padre es el autor. Dios el Espíritu Santo es el agente y la palabra de Dios es el instrumento de la regeneración. Se dan cuenta también que en la regeneración participan las 3 personas de la Trinidad. 3 están involucradas. Aunque el Espíritu Santo está en nuestro corazón, las 3. Porque dice, el Padre es el autor. El Espíritu Santo es el agente, es el que produce, el que trabaja en eso. Pero la palabra de Dios es el verbo, el logos, que es Cristo, es el instrumento de la regeneración. ¿Se puede entender ese texto, Fati? O sea, ¿lo entienden realmente? ¿Pueden comprenderlo? Como todo Dios está involucrado en esta tarea en nosotros. No solo está involucrado, está interesado, está metido, quiere hacerlo. Él quiere transformarnos, Él quiere regenerarnos, Él quiere salvarnos. El problema no es Él, somos nosotros, que a veces no queremos. Pero Él quiere con todo lo que es, porque nos ama con todo lo que Él es. Y Él quiere con todo lo que Él es, que nosotros
seamos regenerados, transformados, y que tengamos todos los beneficios que vienen involucrados en esa transformación. Él no quiere guardarse nada, Él quiere darnos todo. El problema no es Él, el problema somos nosotros. Amén. Y ¿saben qué? Y aquí termina todo ese capítulo, ¿no? De la obra transformadora del Espíritu Santo. Vamos a pasar a un nuevo tema, que es la obra bautizadora del Espíritu Santo. Si bien nos quedarían unos pocos minutitos, no son suficientes para que entremos a fondo en este tema. Y creo que con lo que hemos visto hoy ha sido suficientemente sustancioso para que tengamos en qué meditar. No sé si están de acuerdo. Yo lo que le estoy proponiendo es que hoy lo terminemos aquí la clase, para no meternos en un tema que no vamos a poder resolver el día de hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ojalá, Nelly, puedas llevarle el mensaje a estas personas que estuviste mencionando, ¿no? Es que el problema, mira, está encerrado en tu misma pregunta el problema. Tú dices, amén, y luego ni cómo hacerles entender. O sea, ahí es donde uno toma una función que no tiene que entrar. O sea, no es nuestra función hacerles entender. Eso es lo que a veces no entendemos. Queremos, porque los amamos, porque a veces gente amada, queremos hacerles entender. Ay, qué cabeza dura, pero no podemos, no podemos. Porque esa es la parte divina de la ecuación, no la humana. Hacerles entender no es nuestro trabajo. Llevar la palabra, hablarles de Dios, ese sí es nuestro trabajo. Entonces, si la persona quiere entender, abre su corazón, la obra, ahí entra la manifestación de lo divino. ¿Amén? Entonces yo ahí, con respecto a esa pregunta, Nelly, yo le cambiaría un poco la forma, ¿no? Y por ahí decir, ¿y cómo hacer que el Espíritu Santo les haga entender? Ahí sí es una pregunta que nosotros podemos resolver porque es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? ¿Cómo hacer que el Espíritu Santo les haga entender? Predicándoles la palabra. Pero no predicándole la palabra con nuestra razón, con nuestro entendimiento, sino con nuestro conocimiento. Con ya haber trabajado la palabra en una transformación en nuestra mente por medio del Espíritu Santo, en la cual la palabra de Dios empieza a tomar forma en nuestra vida, empieza a ser parte de nuestra vida. ¿Sí? O sea, he sido ya tan transformado a la imagen de Cristo, que es el Logos, que es que la palabra fluye en mi vida. Y eso sí es nuestra tarea. Y es lo que estamos haciendo hoy estudiando la palabra de Dios. Estamos llenando nuestro arca de conocimiento y de palabra para que el Espíritu Santo pueda trabajar. Todo esto que hemos leído, fíjate que habla de que la palabra, como un espejo delante de nosotros, hace la obra de transformarnos. El Espíritu Santo usa esa palabra, ese espejo, para transformarnos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que madurar en palabra, en conocimiento, para poder entonces hablarle a otros de lo que realmente conocemos, de lo que realmente nos ha sido revelado. Porque yo escucho muchas predicaciones que dicen, sí, porque el pastor me dijo que tal cosa, o sea, de oídas te había oído. Acuérdense de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa fue la transformación de Job al final de su sufrimiento. Y esa es la misma transformación que nosotros tenemos que tener. Es dar ese paso de, había oído
había entendido, ahora mis ojos te ven, ahora realmente puedo ver cómo es y entenderlo. Y es un trabajo que sí nos corresponde a nosotros. Lleva tiempo, esfuerzo. Amén. Aquí están escribiendo. Es que Cristo nos dice que Él nos ha hecho libres y libres de todo esto, obviamente. Nosotros somos libres. ¿Y cómo no creer en su palabra? Él rompe todas las cadenas y creo que pienso que quiere seguir. Hay gente que sí quiere seguir encadenada, pero a ver, lo que estoy hablando es del lado nuestro ahora, ¿cómo decirlo? La palabra tiene que trabajar tanto en nosotros, entrar tanto en nosotros. Yo les explicaba el otro día, le explicaba el otro día a mi yerno justamente, que la palabra de Dios es como una cebolla, tiene capas. Y uno cuando va estudiando la palabra va quitando capas. Cada vez va sumergiéndose más en el conocimiento y en el entendimiento por medio del Espíritu Santo de la palabra. Y cuando uno más capas atravesó, cuando más sumergido en la palabra está, es cuando la obra de la predicación es más efectiva. Porque entonces yo puedo hablar de lo que entendí, de lo que maduró en mi corazón, por medio de mi esfuerzo de buscar en la palabra de Dios. Y de esa manera tengo una predicación, le voy a hablar de Dios de manera efectiva. Y voy a ser mucho más capaz de que esa persona se interese, abra su entendimiento, abra su corazón para que el Espíritu Santo haga. Yo he escuchado a gente que no, a mí me dijeron en la iglesia que si tú aceptas a Cristo, entonces vas a ser sanado y vas a ser... A mí me dijeron, otro me dijo, escuché de otro, pero no está en mi corazón todavía impregnado eso. No está atado a la fe, no está atado a querer hacer la voluntad de Dios todavía, porque todavía estoy inmaduro en eso. Entonces, acuérdense de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con la palabra de Dios es, por encima, por encimita te había leído, pero ahora comprendo, ahora estoy sumergido, ahora estoy dentro. Antes te veía de afuera, pero ahora estoy dentro. Y ese caminar hacia allá lleva un trabajo. Y esa parte nos toca a nosotros. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, no sé si alguna otra cosa. Y sí, es cierto, Nelly, lo que tú dices. Hay muchos que quieren seguir en casa. Están cómodos en sus cadenas del mundo y quieren seguir ahí sin entender que lo bien que pueden estar en el mundo, el diablo se los puede quitar en cualquier momento. Porque al diablo no les interesa eso. No les interesa su sufrimiento ni su situación. Al diablo vino solo para matar, robar y destruir. No tiene otro interés sobre nosotros. Hay gente que adora al diablo pensando otra cosa. Cuidado, hay gente que hasta adora al diablo. Y de manera directa, no indirecta, por medio de sectas, no, de manera directa. Hay adoradores del diablo, lamentablemente. Amén. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, me van a dar un momentito para que guarde la grabación.